Muy buenos días, muchísimas gracias por haberse sumado a una clase más de física clásica, física moderna. Vamos a continuar con lo que nosotros ya veníamos elaborando. Recuerden ustedes que básicamente comenzamos analizando en electricidad dos circuitos eléctricos. Uno que es el circuito eléctrico en serie, obviamente que lo más básico, circuito eléctrico en serie, que era aquel donde los distintos componentes o receptores se ubicaban uno al lado del otro. Esto tenía un pro y una contra. El pro es que, ¿dónde lo encontramos nosotros a este tipo de circuito? Bueno, es característico cuando nosotros tenemos, y yo les mostré, eh, creo que quedó en el video. El último video no salió porque al cortarse, es el problema que tengo. Cuando se me corta internet y luego retomo, aunque sea un corte breve, desgraciadamente después tengo problemas para grabar, tengo problemas, no me graba eh, el video. Por ese motivo no lo subí, no pude subirlo, no quedó nada. Ese es el problema de la falta o la interrupción de internet. Entonces, lo que yo les mostraba en la clase pasada, esa famosa zapatilla, que nosotros hablamos de zapatilla en términos comunes, que no es otra cosa que la sumatoria de unos cuantos tomas, y que en esto tenemos que tener muchísimo cuidado cuando vamos a comprarlo. Tenemos que saber, o sea, es preferible comprar uno que sea de una marca conocida, muchos tomas de una marca conocida, que nos dé la seguridad y la tranquilidad de que realmente están bien confeccionados, porque el toma tiene que ser mínimamente de 5 amperes. Digo mínimamente porque no hace mucho tiempo atrás, 3 años, diría yo, 3 años atrás, en el Colegio San Miguel, una compañerita, su casa era de madera, y obviamente la instalación eléctrica no debería ser muy eficiente. Ocurre que en una de estas famosas zapatillas o tomas, que a veces compramos en la calle a precios bastante bajos, bueno, se debe haber recalentado, seguramente que ese fue el factor. ¿Por qué? Porque allí conectaban una estufa eléctrica, conectaban el televisor y una serie de artefactos más. Y el problema es que cuando la resistencia eléctrica no es la adecuada, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. La intensidad de corriente eléctrica, es decir, el amperaje. Cuando vamos a comprar un artefacto eléctrico tenemos que preguntar mínimamente a la casa de electricidad. Si lo compramos en una ferretería, no digo que en todos los casos sea igual, pero a veces el ferretero se preocupa más por vender. En una casa de electricidad es distinto, porque allí, si uno pregunta, recibe una respuesta acorde a lo que nosotros necesitamos. Esa serie de tomas, que son 3 tomas que yo les he mostrado, yo los preparé, obviamente. La idea era, lo tengo preparado para que cuando en algún momento, si es que vuelven las clases presenciales, ustedes puedan ver lo que es un circuito en paralelo y en serie, es decir, un circuito mixto. Allí tenemos un circuito mixto. Y cómo debe ser la intensidad de corriente eléctrica. Cada uno de esos tomas tiene 5 amperes, que es suficiente como para poder resistir, digamos, si queremos conectar en el mismo una estufita eléctrica, nuestra computadora, otro artefacto eléctrico, cualquier componente. Y a su vez, yo allí le coloqué un fusible, que era lo que yo le comentaba en clases anteriores. El fusible también, obviamente, con una resistencia eléctrica de, creo que en este caso le puse un fusible, no me acuerdo si de 5 amperes o de 10 amperes, pero normalmente la oscilación es entre 5 y 10 amperes. No creo que hayan sido de 10 amperes, es mucho. Y lo interesante es que el fusible esté en condiciones de cortarse antes que poner en riesgo
toda la instalación de una casa, por ejemplo, y que se prenda fuego, como ocurrió en este caso de esta compañerita que yo les comentaba, del Colegio San Miguel, de que perdieron la casa, obviamente. La instalación eléctrica, uno de los efectos indeseables, es lo que se llama efecto Joule. Y el efecto Joule es la disipación de calor, es decir, que todo el trabajo que está realizando la corriente eléctrica para transformarse definitivamente en luz, no es de un 100% de eficiencia. Esto es fácil demostrarlo porque las antiguas lamparitas, que ya quedan muy poquitas, esas que tenían un filamento en la parte interior, esas antiguas lamparitas, si uno acercaba la mano, se iba a encontrar que producía calor. Y obviamente cuando mayor era la potencia de la lámpara, mayor la intensidad de calor. Por eso hoy ya no es tan así. Hoy las LED, hoy tenemos LED, las LED se llaman lámparas frías. Igual no es que toda la energía eléctrica se traduce en un trabajo de 100% generación de luz, pero estamos muy próximos a ello. La disipación de calor es menor. Fíjense ustedes que antiguamente en todos los estudios, ya sea de grabación, estudios de televisión, que necesitan reflectores bastante, o necesitaban, si bien hoy lo siguen necesitando, pero tenemos reflectores mucho más de tecnología mucho más avanzada. Y esos reflectores generaban muchísima calor, pero muchísima. Era lo que más se soportaba en un estudio televisivo, un estudio de radio no tanto. Hoy la situación ha mejorado mucho, o sea, las lámparas que nosotros tenemos, estas lámparas LED, que se llaman lámparas frías, insisto, no es que se traduce el 100% de la corriente eléctrica que nos llega a nosotros en luz, pero estamos muy próximos a ellos y realmente ha sido un avance muy grande. Entonces, uno de los efectos indeseables, lo que yo les comentaba, es el efecto Joule. Nosotros hemos hecho prácticas en el laboratorio donde lo hemos demostrado. Es un efecto muy lindo, luminiscence, donde hacemos una especie de cortocircuito, colocamos entre dos electrodos, ustedes ya saben lo que es un electrodo, son alambres metálicos, pueden ser de cobre, en este caso de hierro, no hay problema, se transmite igualmente la corriente eléctrica porque no necesitamos una producción de mucho voltaje, y lo hacemos un corto eléctrico, corto de electricidad, con un transformador de 12 voltios, puede ser con una batería también, esas que ustedes habrán visto en el laboratorio, y colocábamos entre dos electrodos una laminilla de grafito, que son esas famosas laminillas que uno le pone al lápiz para escribir. Bueno, allí provocábamos un cortocircuito y el grafito entraba en luminiscencia como consecuencia de la producción de calor. Un efecto muy lindo que nos pone de manifiesto realmente lo que resulta ser de un efecto indeseable de la transmisión de la energía eléctrica. Bueno, retomando entonces la senda que nosotros habíamos comenzado a ver, ustedes tienen que saber diferenciar muy bien cuando estamos frente a un circuito eléctrico en serie y cuando nuestro circuito eléctrico es en paralelo. Los trabajos que yo estuve corrigiendo están bárbaros. Hay un pequeño detalle, no se olviden, por favor, cuando calculamos la resistencia total. La resistencia total de un circuito en paralelo no es resistencia total, es 1 sobre resistencia total. Entonces, cuando tenemos el valor, obviamente, en el segundo miembro tenemos una fracción. Cuando resolvemos esa fracción, lo que tenemos que hacer es invertirlo para encontrar la resistencia total. Si no, llegamos a un valor erróneo. ¿Y para qué nos servía esto? Esto nos ponía de manifiesto que cuando nosotros calculábamos la resistencia de un circuito eléctrico en serie, la resistencia de los distintos componentes, cada resistencia eléctrica que ustedes vean en un componente en serie o en paralelo, no es otra cosa que un electrodoméstico, o puede ser, también le damos el nombre de componente, los nombres, el nombre que ustedes quieran, es un electrodoméstico.
Bueno, y una cosa interesante es lo que, porque el próximo trabajo práctico nos tiene que encontrar trabajando con la ley de Ohm. Vamos a ir a nuestro pizarrón, a ver si alcanzamos a ver algo. Guíame, ¿quién me guía? Maya, guíame por favor, ¿se ve bien allí? ¿Se alcanza a ver bien? Sí, profe, se ve. Gracias, Un gracias. poquito Bueno, borroso, pero se ve, se entiende. espera. Este es un problema. ¿Y ahí mejoró? Ahí va mejor. Bueno, ya vamos a tener a un ayudante acá, no sé cómo, pero bueno, ya va a llegar ese momento. Bien, la idea es que nosotros tengamos en cuenta lo siguiente. Yo les había comentado, y acá hay un resumen que está bastante interesante, ahora voy a bajar más para que se vea. Yo les había comentado que el circuito en serie en realidad no nos convenía para una instalación eléctrica en una casa. ¿Por qué? Porque si se cortaba la luz, que vamos a una lamparita, que la colocamos en primer lugar, automáticamente se interrumpe el pasaje de corriente eléctrica hacia el resto de los componentes y eso evidentemente nos ponía en una situación desfavorable, nos dejaba sin luz. Pero por otro lado tenemos otro problema. El problema está acá, fíjense ustedes. La intensidad de corriente eléctrica, que se mide en amperes, por favor, esto también vayan incorporándolo a su vocabulario. Entonces en una hojita van a poner I es igual a intensidad de corriente eléctrica. ¿En qué se mide? En amperes. Ahora cuando borre y ponga la ley de Ohm, lo voy a dejar bien explícito. Entonces, I es la intensidad de corriente eléctrica. En un circuito en serie, en cada uno de los componentes que yo coloque va a ser la misma, pero el voltaje o la diferencia de potencial total no va a ser la misma. Si nosotros tenemos, vamos a suponer que se nos ocurra hacer un circuito en serie. Hicimos en serie y se terminó, estábamos apurados, y colocamos 4 lámparas de 100 watts cada una. Watt es la potencia. Entonces, queda claro que a lo mejor en la última lámpara la intensidad, si bien todos nosotros decimos, bueno, pero todas son de 100 watts de potencia, nos tendrían que dar la misma luz. Bueno, no va a ser así, porque hay una caída de tensión, es lo que nosotros decimos. Va a haber una caída de tensión, entonces es igual a la suma de la caída de tensión en cada receptor. ¿Por qué? ¿Cómo lo calculamos esto? Ahora, luego cuando pasemos a la ley de Ohm, pero rápidamente, lo voy a colocar acá arriba, la ley de Ohm, a ver si no, no se ve nada. Entonces, va acá. La ley de Ohm, B es igual a I por R. La caída de tensión o la diferencia de potencial es igual a la intensidad de corriente eléctrica por la resistencia de cada uno de los componentes. Entonces, lógicamente, la intensidad de corriente eléctrica es la misma en cada uno de ellos. Supongamos que tenemos una intensidad de corriente eléctrica de 3 amperes, supongamos. Bueno, perfecto, pero la resistencia eléctrica de cada componente no es la misma. ¿Por qué? Porque podemos tener una lamparita que tenga una resistencia de 2 ohms, podemos tener otro equipito, qué sé yo, no sé, una computadora con una resistencia eléctrica de 15 ohms. Entonces, lo que va a variar es la resistencia y automáticamente eso me hace cambiar el potencial en cada uno de los receptores y vamos a tener una caída de tensión. Por eso, a veces nosotros nos encontramos, sobre todo, donde se dan cuenta ustedes que tenemos este problema. Hay barrios, que son barrios precarios, por ejemplo, donde nosotros vemos que tal vez la última lamparita, después de 4 o 5 casas, apenas da luz, es una luz tenue. ¿Qué ocurrió? Bueno, han hecho una instalación eléctrica en serie, seguramente, y entonces hay una caída de tensión que es apreciable.
lo apreciamos en esto, en esa caída de tensión. Bien, esto es para ir incorporándolo. Ahora vamos a trabajar, después vamos a pasar a trabajar con la ley de Ohm. Y otra cosa entonces importante, que esto lo tienen que tener en cuenta, es que si el circuito es en paralelo, y el circuito en paralelo ya sabemos es el que está en nuestra casa, el que está en la institución. ¿Por qué? Porque realmente es, si se corta, si se pone en corto una lamparita, automáticamente yo sigo teniendo luz en el resto, del edificio, sin ningún tipo de inconveniente. En nuestro colegio hay unos tableros muy grandes, está todo completamente sectorizado. Si no fuese así tendríamos problemas. ¿Por qué? Porque cuando hacemos trabajos de electricidad, que de hecho hemos hecho muchísimos, se producen cortocircuitos, porque a veces ustedes sin querer no saben de una conexión, no se dieron cuenta, hacen un corto y salta, pero como en nuestro colegio tenemos una sectorización espectacular, automáticamente saltó digamos, la llave térmica de ese sector y el resto del colegio continúa dando clases como si nada hubiese pasado. Les puedo asegurar que a veces hay muchos cortes, cortes eléctricos, pero se circunscribe a un sector. Esto no sucede, por ejemplo, yo les hablaba del Colegio San Miguel, el Colegio San Miguel no es tan así, a tal punto de que recuerdo que una práctica que hicimos hace 3 años atrás, los chicos estaban probando estaban haciendo unos alargues y veladores, y bueno, todos elementos nuevos, elemento, no recuerdo qué era, si era portalámpara, debió haber sido un portalámpara, nuevo. La verdad, yo me confié. Cuando lo fueron a probar, se hicieron un cortocircuito que se quedó medio colegio sin luz. O sea, la pregunta es, el razonamiento luego, está bien, no tiene por qué producirse un corto, pero puede ocurrir. Lo que pasa es que después cuando empezamos a analizar todo el circuito eléctrico estaba bien elaborado, bien pensado, bien diseñado. El problema vino en el portalámpara. El portalámpara ya estaba en corto, es decir, de fábrica, y ¿quién va a pensar que un portalámpara va a estar en corto? Bueno, nos dimos cuenta ya cuando se quedó medio colegio sin luz. Estas cosas son las que no deben suceder. Evidentemente, lo que hay que hacer es tener una sectorización importante y cada lugar, aunque haya que poner, no sé, muchísimas llaves termomagnéticas, es importantísimo y esto lo vemos cuando se hace en práctica. Si nunca se hace en práctica, bueno, habrá un corto cada tanto, pero si realmente empezamos a hacer trabajos, créanme que a veces sin querer, los cortos de electricidad, cortos eléctricos, se producen. Tenemos que tener cuidado, nosotros siempre trabajamos con cuidado, es lo que yo siempre les pido, por favor, con los elementos de seguridad. El trabajo en el laboratorio es eso, es un trabajo de cuidado, nos cuidamos nosotros y cuidamos al compañero. Si cumplimos con estas precauciones, no hay ningún inconveniente. Bueno, también obviamente yo tengo una maqueta donde allí probamos si se hace algún circuito eléctrico, ustedes lo prueban allí, cosa de que salte la llave termomagnética que tengo yo en mi maqueta. Antes que salte la que se encuentra en el tablero del colegio. Pero la seguridad siempre y fundamentalmente, nos cuidamos siempre. Entonces, volviendo al circuito en paralelo, la intensidad, acá la intensidad es la que cambia, mientras que el voltaje va a ser el mismo en cada uno de los receptores. Esto es importante. Es decir, esto nos permite que si nosotros colocamos muchas lamparitas, por ejemplo, no sé, queremos hacer una iluminación en un patio que es un patio grande y queremos poner 10 lámparas, lo que tenemos que hacer es un circuito eléctrico en paralelo y
De esa manera, desde la primera lamparita hasta la última, ya sean 20, 50 lamparitas, van a tener todas la misma potencia lumínica. ¿Por qué? Porque la diferencia de potencial es la misma en cada receptor. Bueno, esta es una charla general, ahora nos vamos a acercar más a los cálculos. Quiero saber si esto quedó claro, si hay dudas, alguna pregunta en particular que quieran hacer. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, todo bien, profe. Bien, gracias Maya. ¿Octavio? ¿Octavio? No, todo bien, profe. Bueno, bárbaro. Juan Cruz, ¿me escuchás, Juan Cruz? Sí, Bárbaro. Decime, ¿cómo va? ¿Se entiende? ¿Se sí, entiende? sí. Perfecto. Y me pareció que entró Martina. No, Martina no, perdón. Bueno, después me fijo los apellidos. Bueno, por favor, si hay dudas, me avisan. Si hay alguna pregunta, también me interrumpen y lo vemos. Bueno, esto es importante, pero vamos a trabajar con, digamos, con nuestra estrella. Nuestra estrella va a ser la ley de Ohm. Vamos a ver si subimos. Ahí está. Bien, ¿alguien recuerda lo que nos decía la ley de Ohm? ¿O que me ayude? ¿No? La ley de Ohm nos decía algo así como que la diferencia de potencial es igual a la intensidad de corriente eléctrica por la resistencia. Yo siempre comento la regla mnemotécnica, la voy a repetir nuevamente para que a ustedes les quede, porque es lógico pensar. No me gusta que se aprendan las cosas de memoria. Entonces nosotros, desde el punto de vista técnico, tenemos determinadas reglas mnemotécnicas que nos ayudan. ¿Recuerdan la regla mnemotécnica que yo les comenté? ¿Alguien recuerda? Viva Italia Exacto. revolucionada, algo así. Bueno, la leyenda comenta que los revolucionarios italianos ponían viva Italia revolucionaria. Y cuando venían, obviamente, creo que son los carabineros, no sé qué es lo que hay en Italia, cuando venían a detenerlo yo decía, no, esta es la ley de Ohm. Y en realidad es la ley de Ohm. Nadie puede discutir, nadie te puede llevar preso por colocar una fórmula física. Pero para ellos era viva Italia revolucionaria. Esto es lo que comenta la leyenda. Si es cierto o no es cierto, realmente no lo sé. Pero lo que sí sé es que estas reglas mnemotécnicas ayudan para recordar, porque nos vamos a olvidar. De la fórmula seguramente nos vamos a olvidar. De lo que no nos podemos olvidar es muy probable sea de esta leyenda. Esto tengámoslo en cuenta. Entonces, B es la diferencia de potencial y se mide en voltios. I es la intensidad de corriente eléctrica. ¿Y en qué se puede medir? Recién lo dije. Amperes. En amperes. Sí, señor. Sí, señor. Lo vamos a medir en amperes. Y R es, que con esto es lo que estuvimos trabajando, es la resistencia eléctrica y se mide en ohms. Bueno, hasta acá ya es lo que nosotros veníamos viendo en forma genérica. Vamos a hacer por allí algún trabajito como para que veamos cómo aplicamos esta fórmula, para qué nos sirve. Imaginémonos que les doy un ejercicio, obviamente va a aparecer algún ejercicio en el próximo trabajo práctico, pero que les doy un ejercicio donde les digo que la intensidad de corriente eléctrica es un ejemplo.
La intensidad de corriente eléctrica que puede circular a través de un conductor es de, pongamos que sea 2 amperes. 2 amperes. Y colocamos una resistencia eléctrica que puede ser de 6 ohms. R igual a 6 ohms. Bien, la pregunta es, creo que si yo les pido a ustedes que me indiquen si vamos a colocar este circuito eléctrico, lo armamos, supónganse que estamos en el laboratorio, armamos el circuito eléctrico, lo que yo pongo como resistencia eléctrica puede ser, a ver, imaginemos que sea un equipito chiquito, sencillo, se me ocurre, por ejemplo, pensemos en algo no muy complicado, una pequeña, que colocamos, que nuestra computadora o notebook la queremos colocar allí. Hacemos todo, tenemos diseñado nuestro circuito eléctrico, hasta acá todo bien. ¿Lo colocarían ustedes en la línea de 220 voltios? ¿Qué les parece? Como pregunta, ¿lo colocarían a la línea general de alimentación de 220 voltios? ¿Qué se les ocurre? Sí. Octavio dice que sí. Maya, ¿cómo lo ves? Sí, creo que sí. Pero ¿por qué creo? Creo que me estás hablando de la intuición o me estás hablando de que hiciste algún cálculo previo. No, por suposición, tipo, no hice nada. Por intuición. Bueno, la intuición nos ayuda, y en física y en ciencia nos ayuda mucho. Pero acá tenemos que valernos de lo que nosotros sabemos. Tenemos que valernos de lo que nosotros sabemos, o sea, tenemos que ir a los cálculos. No sé si está Lara. ¿Lara, estás por allí? No me acuerdo si entró. Profe, acá estoy. Ah, bueno, ayúdame, dale. Perdón, no llegué a escuchar porque tuve que ir a abrirle a mi perro la puerta. Dale. La pregunta es la siguiente. Yo tengo un circuito eléctrico que permite un pasaje de corriente eléctrica de 2 amperes. La intensidad de corriente eléctrica de 2 amperes. Coloco una notebook. Estoy dando valores que se me ocurrieron. Coloco una resistencia eléctrica que después es una notebook de 6 ohms. Está todo bien preparadito, el circuito, todo bárbaro. La pregunta es, ¿lo colocarías a la red domiciliaria? Estamos en el colegio, estamos en el laboratorio, y yo te pregunto, ¿lo colocarías, lo enchufarías a el circuito que nos llega desde la calle, que tiene 220 voltios? Y no, porque si hago intensidad por resistencia, me da Bien, 12 bien. y sería 12 voltios. Bien, entonces, para aquellos que por allí se guían por la intuición, no está mal, no discuto, es importantísimo. La intuición hay que trabajarla, es un arte. Hay muchos matemáticos que no tienen intuición y desgraciadamente su vuelo es corto. Pero la intuición, en este caso, como yo le decía a Maya o a Octavio, tenemos que traducirla en las fórmulas. Es claro, y no. ¿Por qué? Porque si la intensidad de corriente eléctrica, que de 2 amperes, lo multiplico por la resistencia, que es, fíjense, 2
amperes lo multiplico por 6 ohms, ¿cuánto me da? 12 voltios. Entonces estamos poniendo, esto es importante, porque vamos a quemar, a mí me ha pasado, lo muestro, pero ha pasado por otra cosa, esto es para analizarlo. Esto que tengo acá, que yo les estoy mostrando a ustedes, a ver si se puede ver mejor, no es más que un aparato que, digamos, de los paneles solares llega aquí, tengo conexiones positivo, negativo, o sea que tengo corriente continua. Luego tengo salidas hacia dos bornes que me van hacia las baterías. ¿Qué pasa? No me di cuenta, no lo sabía tampoco. Estuve hace una semana haciendo porque hay que hacer acondicionamiento de las baterías, estuve haciendo el acondicionamiento de las baterías y a este equipo tengo una batería que es no me acuerdo cómo se llaman, son baterías exclusivas, bueno, tengo una sola en realidad, que es una batería exclusiva para los paneles solares. No me indicaba cuál es el polo positivo y el polo negativo. Yo después me di cuenta de que hacia la derecha, por norma internacional, se coloca el polo positivo. Lo coloqué al revés y al toque de colocarlo al revés, algo saltó acá, puede ser un condensador. Cuando lo desarmo me encuentro con este equipo, pudo haber saltado algún condensador y se puso en corto, se quemó. Yo no lo sabía. Este es el problema. Por eso necesitamos un circuito en serie. Si realmente lo hicieron así, es un aparato que es costoso y no sé, yo no puedo entender cómo ponen este equipo a la venta, un equipo costoso, sin poner una llave de corte, un fusible. Mínimamente debe tener un fusible. Más allá de que yo después haga pruebas y me fije que, bueno, fue uno de los condensadores, pero esa es la finalidad de colocar un fusible. Un fusible no es otra cosa que un circuito en serie, donde al cortarse ese fusible automáticamente queda sin luz todo el resto, y me protegen al equipo. Bueno, yo no lo sabía, sinceramente, y ahí tengo un equipo que lo tengo que llevar a reparar. Esto es lo que nos puede suceder, es importante. Lo que me dice Lara es lo que nosotros tenemos que hacer. La intuición, perfecto, pero también tenemos nuestra fórmula. Entonces nos tenemos que valer de ella. Tenemos que mínimamente hacer un cálculo para no poner en riesgo un equipo. Accidentes como estos pasan, suceden, tenemos que estar preparados y sí, por allí es conveniente, yo me confié. Así que bueno, le reto. ¿Queda claro entonces, chicos, cómo nosotros, para qué utilizamos la ley de Ohm? ¿Cómo la utilizamos? ¿En qué casos? Para el resto, digo, para toda la clase. Sí. Perfecto. También aprovecho, vamos a ver que es interesante, es la potencia. Resulta ser de que, no voy a hacer un comentario muy extenso, pero James Watt, un ingeniero escocés, cuando desarrolla en los motores, él se valió realmente de la utilización de los motores a los efectos de poder aplicarlo en la industria. Acá es donde se produce la gran revolución industrial. ¿Por qué la revolución industrial? Porque se dieron cuenta que la potencia desarrollada por un equipo, que la potencia es igual a B por I, es decir, la diferencia de potencial por la intensidad de corriente eléctrica. ¿En qué se mide la potencia? Se mide en watts. Esto es lo que nos permite poder hacer un trabajo en menor tiempo. Es importante. Es decir, la potencia, ¿qué significa? Es el trabajo realizado por unidad de tiempo. Cuanto mayor es la potencia, hago mayor trabajo en menor cantidad de tiempo. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Es un dato interesantísimo. Y a partir de allá, nosotros después
seguramente en 2 trabajos prácticos más vamos a estar haciendo los cálculos de, y para allí van a tener que tener las boletas, aquellos que reciban el resumen de EDELAB, y vamos a hacer un cálculo sobre el consumo eléctrico que tenemos en nuestros hogares, para ver si es correcto o no, y para ver dónde podemos manejar para lograr un ahorro de energía eléctrica. Chicos, nos quedan segunditos, entonces, por favor, reitero, los que no entregaron el trabajo práctico, estamos a tiempo, y este será el puntal para el trabajo que viene. Muchísimas gracias por el aguante, por haberse sumado a esta clase, y cualquier duda ya saben, aprovechamos estas clases. Gracias a todos, chicos. Gracias, profe, nos vemos.